A toda nuestra audiencia de Última Hora Call en YouTube, bienvenidos a una nueva sección de entrevistas. Hoy venimos con un tema que está en tendencia. Todos estamos hablando de este tema en X y en todas las redes sociales. El gobierno nacional hace un recorte del 6% al Ministerio de Educación que correspondería a los subsidios del ICETEX. Y hoy estudiantes han recibido una carta por parte de la entidad donde se les anuncia que sus tasas de interés serán elevadas. Y para hablar de este tema, estamos hoy con la representante Jennifer Pedraza, quien es representante a la Cámara. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, Jennifer. Bienvenida. Hola, un saludo para ustedes. Muchísimas gracias por tener en cuenta nuestra voz y un abrazo para toda la juventud que está hoy recibiendo un recibo de la cuota del ICETEX con un incremento que no se esperaban. Bueno, y también estamos con nuestro compañero Juan Sebastián Sosa, quien también es periodista. Bienvenido, Juan. Hola Daniela, Jennifer, buenas tardes ya. Bueno, yo quisiera empezar de una vez con haciéndole la pregunta a la representante. Usted como líder estudiantil, pues quisiera preguntarle primero cómo recibió esta noticia, pues teniendo en cuenta que también, digamos que el tema de la educación y el precio de la educación también era una bandera de este gobierno. Bueno, yo les quiero contar que muchas personas que yo conozco decidieron votar por este grupo porque el presidente Gustavo Petro había decidido o había prometido condonar masivamente los créditos educativos del ICETEX. Este es un gobierno que prometió en campaña condonarlos y además en su programa escrito un agresivo plan de salvamento para rescatar a la juventud endeudada. Por eso es que es completamente incoherente que un subsidio a las tasas de interés que había aprobado este mismo gobierno ahora lo estén desmontando, afectando fundamentalmente a los hogares de estratos 1, 2 y 3, porque este es un subsidio que, si bien no es significativo para la plata del gobierno, que es mucha, sí lo es para las familias colombianas que tienen que mes a mes resolver cómo pagar cuotas del ICETEX que en la mayoría de casos están por encima de 1 millón de pesos. Hoy en día yo tengo pues compañeros que me han escrito mostrándome cómo sus recibos han pasado de valer 2 millones de pesos la cuota a pasar a 3.500.000 pesos. Un incremento brutal, incrementos del 50%, personas que pasaron de pagar 1 millón a 1.500.000 y que estas familias no tienen cómo hacer. Y eso es completamente incoherente con la decisión del gobierno nacional o con la promesa del presidente de condonar los créditos educativos. Entonces, por eso para mí, yo vengo del movimiento estudiantil, ahora ya, digamos, pues soy congresista y soy muy respetuosa de las decisiones que el movimiento estudiantil toma en el seno de sus discusiones, pero yo creo que aquí hay una traición muy clara del presidente Gustavo Petro a uno de los sectores más importantes en las urnas, que es la juventud colombiana. Representante, en ese sentido también quisiera preguntarle por el comentario que publicó el presidente esta mañana, en la que habla de una decisión de la Corte Constitucional en la que tumbó un artículo que beneficiaba a estudiantes de ICETEX. Pero pues indagando encontramos que en realidad la decisión de la Corte iba más centrada hacia los estudiantes y la decisión que toma el ICETEX, que tomó el ICETEX ayer, pues ya va más centrada hacia los estudiantes que están graduados. Entonces quisiera preguntarle a usted, pues para darle claridad sobre este tema, porque lo que lanzó el presidente puede entrar como ahí en contradicción y en muchas dudas entre los estudiantes. Para mí ese trino del presidente Petro lo que intenta es confundir a los estudiantes y confundir a la gente diciéndole que no es su gobierno el que está quitándole el subsidio, sino la Corte Constitucional. Eso es completamente falso. Uno, porque como tú le dices, ese artículo de la reforma tributaria iba orientado a estudiantes activos y este subsidio es para los estudiantes, es para los egresados que ya están amortizando, pero no solo eso, sino que no se necesita un artículo en la reforma tributaria para poder otorgar subsidios en las tasas de interés de los créditos del ICETEX. Por eso fue que lo pudo hacer Mauricio Toro en la dirección del ICETEX en los años anteriores sin necesidad de un artículo y ahora lo quitan, no porque la Corte Constitucional lo haya tumbado, sino porque el gobierno tomó la decisión política de recortar estos recursos que antes de que empiecen a decir, no, pobrecito el gobierno que no le aprobaron la ley de financiamiento, estos recursos que están recortando no tienen nada que ver con la ley de financiamiento, es decir, el gobierno había planificado recortarlos aunque le aprobaran la ley de financiamiento, entonces no tienen nada que ver con la ley de financiamiento, pero apenas representan el 6% de los recursos de inversión del Ministerio de Educación. O sea, ellos pueden pagarlo, pueden resolver, pueden restablecer estos subsidios en las tasas de interés si así lo deciden, porque no son recursos tan grandes. Estamos hablando de apenas 230.000 millones de pesos al año. Yo sé que suena mucho para un bolsillo de un colombiano o una colombiana de a pie, pero en términos del presupuesto del gobierno nacional, como les digo, apenas es el 6% del presupuesto de inversión del Ministerio de Educación, que son aproximadamente 9 billones de pesos. Representante, hablemos un poquito sobre esa reforma estructural al ICETEX. ¿Cómo es posible que en lugar de mejorar las condiciones de los créditos se eliminen ahora los subsidios cuando en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, aprobado por el Congreso, se contemplaba la necesidad de una reforma estructural? ¿Todavía es necesaria? ¿Se debería acabar el ICETEX? Mira, tú le das al clavo de la discusión. Esto está ocurriendo porque el gobierno no tiene ni la menor idea de qué hacer con el ICETEX.
y lo que han hecho es improvisar. En teoría, Mauricio Toro había anunciado estos subsidios a la tasa de interés como una medida temporal mientras el gobierno presentaba una reforma estructural al ICETEX que atendiera a esa promesa, un plan de salvamento que redujera las tasas de interés, que garantizara unas condiciones mucho más sociales del crédito educativo, pero eso no pasó. Ya vamos, de hecho, por la mayoría de este gobierno ya se ha pasado más de la mitad del tiempo de este gobierno y no ha habido ninguna propuesta de reforma al ICETEX que se haya concretado. Entonces, realmente yo me pregunto, y más bien lo que veo es que es una improvisación muy clara de parte del gobierno. Listo, entonces con Aurora Vergara dicen vamos a hacer una reforma al ICETEX. Cambian de ministro porque hemos tenido 3 ministerios de educación en 2 años y medio, lo cual imposibilita una continuidad en la política pública en materia de educación superior. Entonces ahora este tercer ministro ya no dice, no, ya no es reforma estructural, sino que lo que vamos a hacer es volver el ICETEX a un banco comercial y los créditos educativos los vamos a tratar con el Fondo Nacional del Ahorro y vamos a quitarle la plata pública al ICETEX. Es que lo que dice el ministro de Educación es que la plata pública no tiene por qué ir al ICETEX. Y aunque yo estoy de acuerdo en que la prioridad deben ser las universidades públicas, uno no puede dejar a la gente que ya está endeudada, como la gente que hoy está afectada, en el limbo. Uno no puede decir, no, entonces no le condonen el crédito a nadie, que todo el mundo se condene a pagar una deuda impagable. O sea, eso nunca ha sido por lo que ha luchado el movimiento estudiantil, que siempre ha sido muy solidario entre el movimiento de las públicas y el movimiento de las privadas. Entonces, ¿hacia dónde debería ir esta reforma al ICETEX? El movimiento estudiantil presentó en el 2021 un proyecto de reforma estructural al ICETEX que lo que hacía era, 1, acabar el cobro de intereses sobre intereses. 2, establecer una tasa máxima de interés, que era el IPC más el 2%, porque el 2% son los costos operativos del ICETEX. 3, garantizar una política de atención mucho más humana dentro de la entidad, entre otros puntos como austeridad y recortes para que no se siguieran pagando estos altos lujos en el ICETEX a punta de las cuotas de la gente. Entonces, reforma estructural del ICETEX debe haber. Mejor dicho, esta reforma es para cambiarlo y para mejorarlo, no para eliminarlo. Como a veces uno tiene la impresión y la sensación de que hay algunas voces proponiendo eliminar el ICETEX, cuando sabemos hoy que las universidades públicas no tenemos toda la capacidad para garantizar una cobertura plena, normal, llevamos 3 décadas de desfinanciación, nos vamos a tomar un tiempo mientras podamos saldar esa deuda histórica y financiarlas dignamente. Representante, en ese sentido también quisiera preguntarle por lo que ha hecho el Congreso con respecto a la educación. La he escuchado a usted mencionar algunos de los proyectos que está llevando a cabo, entonces quisiera también que nos mencione qué es eso que se está haciendo desde el Congreso para enfrentar pues estas decisiones del ICETEX y del gobierno Petro. Bueno, en mi caso, yo soy defensora de la educación pública. Yo radiqué un proyecto de ley para reformar la Ley 30 para garantizar financiación digna para las universidades públicas. Es un proyecto con un horizonte a mediano y a largo plazo. Obvio que saldar una deuda histórica de 18 billones de pesos no va a pasar de un día para otro. Necesitamos empezar en ese camino, pero nos vamos a demorar por lo menos 5 años, como lo propone nuestro proyecto de ley. Pero hay que empezar, hay que reformar la Ley 30 porque quedó mal hecha, porque desfinanció a las universidades públicas y ese es el primer paso que debemos adoptar. Ese primer proyecto lamentablemente se hundió una vez porque el Ministerio de Aurora Vergara de este gobierno no quiso apoyar ese proyecto para que hubiera más financiación para las universidades públicas. Nos tocó volver a radicarlo. Ahora, afortunadamente, el Ministerio de Educación lo apoya, pero pues ahora tenemos otras discusiones como este tema del ICETEX. ¿Qué vamos a hacer desde el Congreso? Ya hemos citado a debate de control político al ministro de Educación, Daniel Rojas, desde finales del año pasado, porque si ustedes se acuerdan, a final del año pasado hubo una denuncia de que a la gente la habían dejado viendo un chispero después de haberle dicho que ya le habían aprobado los créditos, les mandaron un correo diciéndoles, ay no, mentiritas, y la gente ya estaba en esas universidades, ya estaba estudiando. Entonces, en el marco de esa discusión sobre el ICETEX, nosotros ya citamos al Ministerio de Educación a un debate de control político y esperamos que se realice este semestre. Y en ese sentido quisiera preguntarle también cómo ha sido la relación de ustedes desde, pues, le pregunto a usted como congresista, el movimiento estudiantil, con los diferentes ministros que ha mencionado del gobierno Petro y estrictamente con el gobierno Petro, pues sobre la discusión de la educación en el país. Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Bueno, mira, la verdad, desde que empezó este gobierno, el presidente Petro nombra a Alejandro Gaviria en el Ministerio de Educación. Para serte honesta, yo he tenido 1000 debates de fondo con Alejandro Gaviria, no tenía ninguna expectativa en ese ministerio. Sin embargo, ese ministerio definió 3 prioridades que a mí me parecen coherentes. La primera era la reforma al sistema general de participaciones para que hubiera más recursos para la educación básica y media. La segunda era la reforma a la Ley 30 en artículos 86 y 87, que es precisamente el proyecto de ley del que te hablé, del que yo soy coautora. Y en ese momento olvido la tercera prioridad, pero creo que tenía que ver con educación inicial, que es una gran deuda que tiene Colombia con la niñez. Sin embargo, este ministro no dura ni siquiera un año completo, cambian a Alejandro Gaviria, llega Aurora Vergara.
Yo me reúno con la ministra, le presento el proyecto y junto con el resto de congresistas que son autores, algunos de ellos del pacto histórico, le explicamos la importancia del proyecto. Ella dice que lo va a aprobar, pero en un podcast de La Silla Vacía señalan que en un consejo de ministros el presidente le dice a la ministra que no puede apoyar un proyecto de ley de personas críticas con el gobierno, le hace yo, y dejan de apoyar nuestro proyecto y empiezan a trabajar en el proyecto de ley estatutaria de educación. ¿Recuerdas que fue un proyecto que termina envenenado y que en el cuarto debate pues termina conteniendo elementos muy regresivos para la educación como un derecho fundamental? Y por eso los maestros, las maestras y estudiantes tuvimos que salir a marchar para oponernos a esa ley estatutaria, a esa última versión de la ley estatutaria. Cambian a Aurora Vergara y llega Daniel Rojas. Daniel Rojas dice, nos gusta su proyecto, vuélvanlo a radicar y nosotros vamos a apoyar ese proyecto de reforma. Sin embargo, pasaron 6 meses sin que se diera el primer debate del proyecto. Antier se dio el primer debate de ese proyecto y se aprobó. Faltan 3 debates por darse, pero es un proyecto que aún hay que mejorar. Hay que incluir unos seguros, unas salvaguardas para la financiación de la educación pública de aquí en adelante. Entonces, pues para responderte cómo ha sido mi relación con los ministros de educación, ha sido una relación independiente, en el sentido de que las propuestas que se hagan de cara a garantizar la educación como derecho fundamental, a capa y espada yo las defenderé, pero todas las decisiones que vayan en contra de esa visión de la educación como derecho y que afecten a las estudiantes, a los egresados, como esta decisión de recortarle los subsidios a las tasas de interés, también las tengo que denunciar porque es mi deber, uno como congresista y dos como una persona que viene del sector, que sabe lo que es ser estudiante en este país. Pues siento que eso también es mi deber, y a pesar de que tengamos un proyecto juntos, yo no puedo guardar silencio frente a esta crisis que hoy está viviendo la juventud. Representante, hay dos palabras importantes que uno entra a X y se encuentra sí o sí, y son promesas y decepción. En campaña, el presidente Gustavo Petro prometió condonar las deudas de muchos de los estudiantes y aquí vemos que estos subsidios solamente corresponden al 6% de la inversión del Ministerio de Educación. ¿Petro decepcionó a los estudiantes que votaron por él? Bueno, hay que preguntarle ya a los líderes del movimiento estudiantil, pero si me preguntas a mí, yo estoy muy decepcionada, y no solamente por esto. Estoy muy decepcionada porque cada 8 días hay un nuevo escándalo de corrupción, porque se robaron la plata del agua potable de la Guajira, porque están gobernando con toda la clase política tradicional a la que antes no bajaban de parapolíticos, porque Armando Benedetti es el que está tomando las decisiones en la Casa de Nariño, porque han manoseado las causas del movimiento de mujeres y las han pisoteado haciendo incluso antifeminismo, porque es un gobierno que promete y que promete y que ha incumplido de manera sistemática, porque hubo 6 bombardeos antenoche en norte de Santander y el presidente ni siquiera se ha pronunciado al respecto. O sea, es que esa es precisamente la actitud displicente, revictimizante que tenía Iván Duque con las masacres de líderes sociales, y que ahora supuestamente un gobierno que era del cambio hoy replica el mismo presidente. Es un presidente que además engaña a la gente, que no asume su responsabilidad política de sus decisiones como esta de recortarle la tasa de interés, los subsidios de la tasa de interés a la gente. Entonces, pues a mí me parece que ese no fue el gobierno por el que yo incluso voté en la segunda vuelta. O sea, es todo lo contrario, así que ahí hay una traición muy explícita al mandato de cambio por el que la gente votó. Incluyo, creo yo, aparte del movimiento estudiantil y aparte del movimiento juvenil también. Creo que ni siquiera en el caso del movimiento juvenil tampoco ha habido un cumplimiento profundo de la agenda de transformación que se prometió en campaña. Y te digo algo más, yo veo a la clase política tradicional supremamente fortalecida. Ahí le están entregando el Ministerio de Industria y Comercio al Partido Liberal, le están entregando el Ministerio de las TIC al Partido de la U, le están entregando todos los ministerios a los partidos tradicionales, y que van a salir a decir que realmente son un gobierno de cambio cuando a las voces críticas las trata como un trapero, y en cambio a los politiqueros y los termina premiando y nombrándolos como su mano derecha. Armando Benedetti nunca había tenido el poder que tiene en este gobierno en los gobiernos anteriores. Entonces, para mí, ahí hay una traición muy clara al mandato social de cambio que prometió Petro y por el cual la gente votó. Representante, ya para ir cerrando, quisiera volverme un poquito y preguntarle, pues ante todos estos factores que usted y todo el panorama que se vive pues desde el sector de educación, preguntarle cuál es ese panorama y lo que se siente, usted como representante y también desde el sector estudiantil, cuál es el panorama de estas propuestas para el ICETEX, para mejorar el acceso a la educación. ¿Cree que hay ambiente para que de verdad durante este gobierno y lo que queda se pueda avanzar en estas propuestas? Pues yo creo que va a depender de que el movimiento estudiantil y profesoral se vuelva a activar. Tenemos una de las pésimas consecuencias también de este gobierno ha sido un adormecimiento del movimiento social, del movimiento estudiantil, del movimiento de profesores, trabajadores y trabajadoras de la educación superior. Aunque obviamente hay gente que todavía sigue poniéndole el hombro y el pecho, pues aún nos falta una mayor deliberación y un poco más activa. Bueno, aunque aquí podría alguien responderme con toda razón que la Universidad de Antioquia, por ejemplo, estuvo en paro 2 meses pidiendo que el gobierno la rescatara presupuestalmente, y tirándose la pelota entre Petro y Andrés Julián Rendón, nadie la atendió. Y hoy la Universidad de Antioquia sigue en crisis, recortando en planes de austeridad, y nadie ha resuelto la crisis de la Universidad de Antioquia, aún con un movimiento estudiantil activo, independiente, luchando por la educación como derecho.
Yo pues soy muy respetuosa del movimiento estudiantil, creo que ese movimiento tiene sus espacios y sus espacios de discusión y de deliberación, habría que preguntarle a los liderazgos estudiantiles, pero yo sí les convocaría a que estén mucho más activos y mucho más activas porque no ha habido ninguna transformación estructural en este gobierno. Si no se aprueba una reforma a los artículos 86 y 87 de la ley 30 que sea suficiente y que garantice un incremento del presupuesto de las públicas de aquí en adelante, vamos a seguir teniendo que salir a marchar cada 4 años a ver si el presidente de turno se le da la gana de financiar a las universidades. Y eso no puede ser así. Tiene que ser una política de Estado, la que cierre la deuda histórica, la que salde la deuda histórica en el mediano plazo con las universidades públicas y que evite que de aquí en adelante se empiece a acumular una nueva deuda. Entonces, pues por eso es que para que el movimiento estudiantil vuelva a activarse y que se active de manera independiente. Aquí hay gente en el movimiento social adormeciéndolo y anestesiándolo y justificando todos los recortes y básicamente diciéndole a la gente que no salga a marchar. Y a mí me parece que todo lo contrario, porque el movimiento social es independiente, tiene su propia agenda, incluso aunque fuera alguien de mi partido en la presidencia, aunque fuera contra mí, el movimiento social debe tener su propia agenda de movilización porque es el que marca el faro de hacia dónde debemos caminar como sociedad. Fue Jennifer Pedraza, representante de la Cámara, quien estuvo con nosotros hoy aquí en Última Hora Call. Gracias por haber aceptado la invitación y por habernos dado su postura. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Discúlpenme que fue así como corriendo, pero por aquí siempre a la orden.